En la Roma antigua, podía ser ejecutado por usar una espada contra el emperador. Pero había algo que el imperio temía aún más que a las armas: las matemáticas. Sí, has oído bien, las matemáticas. Durante siglos, existió una guerra silenciosa, una cacería implacable entre el Estado romano y un grupo de individuos conocidos como los matemáticos. Pero no los perseguían por calcular mal los impuestos o por construir acueductos. Los perseguían porque sus cálculos eran considerados una amenaza directa para la seguridad nacional. Esto no es una metáfora. Calcular el futuro en Roma no era un pasatiempo, era un crimen capital, un delito de alta traición. Bienvenidos a los archivos ocultos de la matemática. Hoy abrimos el expediente de Roma y el crimen de predecir el poder. Para entender esta historia, tenemos que sumergirnos en la mentalidad romana. Roma era una civilización de ingenieros, de constructores, de legisladores. Amaban el orden, la estructura, la lógica. Sus acueductos, sus calzadas, sus basílicas, todo es un testimonio de su amor por la geometría y la aplicación práctica de los números. En este contexto, uno pensaría que los matemáticos serían venerados. Y en cierto modo lo eran, siempre y cuando sus habilidades se mantuvieran dentro de los límites aceptables. Podías usar las estrellas y los números para predecir el éxito de una cosecha, para decidir la fecha propicia para una boda, o para evaluar el riesgo de una nueva ruta comercial. El Estado toleraba e incluso fomentaba este tipo de astrología y cálculo, la que afectaba a la vida cotidiana de los ciudadanos. Era útil y no representaba ningún peligro. Pero había una línea roja. Una frontera invisible que, al cruzarla, te ponía en la mira del poder más absoluto. Esa línea se cruzaba en el preciso instante en que un matemático, astrólogo o caldeo, como se les llamaba a menudo, apuntaba sus herramientas mágicas, sus tablas, sus ábacos y sus conocimientos celestiales no hacia el cielo de un agricultor sino hacia el destino del hombre más poderoso del mundo, el emperador. Calcular la fecha de la muerte del César. Ese era el tabú definitivo. En una sociedad profundamente supersticiosa como la romana, donde los augurios y las profecías tenían un peso inmenso en la política y en la guerra, predecir la caída del líder no era simplemente una opinión o una especulación académica. Se consideraba un acto de provocación, casi un conjuro para que ocurriera. Piensa en el efecto dominó. Si un matemático de renombre, alguien con credibilidad, declaraba públicamente que los astros indicaban que el emperador moriría en 3 meses, ¿qué crees que pasaba? No era solo una predicción, era una señal. Para los enemigos del emperador, para los senadores ambiciosos, para los generales que esperaban su oportunidad en las fronteras, esa profecía se convertía en un calendario, en una cuenta atrás. Se convertía en una invitación a la conspiración. Si los dioses han decretado que morirá, ¿por qué no ayudar un poco a que el destino se cumpla? La profecía se convertía en una profecía autocumplida, alimentada por la ambición y la traición. El cálculo matemático, en ese momento, dejaba de ser una herramienta de conocimiento y se transformaba en un arma política letal, capaz de desestabilizar el mismísimo corazón del imperio. El Estado romano lo sabía, y su respuesta fue brutal. Esta situación sumió a los emperadores en una paradoja constante y paranoica. Por un lado, como cualquier persona con un poder inmenso, estaban obsesionados con su propio futuro. Querían saberlo todo. Contrataban en secreto a sus propios astrólogos de confianza para que les leyeran las estrellas, para advertirles de posibles traiciones, para conocer la fecha de su propia muerte y así intentar evitarla. El emperador Tiberio, por ejemplo, era famoso por su dependencia de los astrólogos, y se dice que desde su retiro en Capri, gobernaba el imperio basándose en sus predicciones. Pero aquí está la paradoja: al mismo tiempo que ansiaban esa información para sí mismos, vivían aterrorizados de que otros pudieran poseerla. Que un senador, un general o incluso un simple ciudadano tuviera acceso al dato más valioso del mundo, la fecha de caducidad del poder imperial, era algo intolerable. La reacción del Estado fue contundente y se conoce históricamente como la purga de los matemáticos. No fue un evento único, sino una serie de decretos y persecuciones a lo largo de diferentes reinados. Se dictaron leyes de expulsión masiva. Cientos, quizás miles, de astrólogos, adivinos y matemáticos que practicaban este arte prohibido fueron exiliados de Roma y de toda Italia. Se les obligaba a abandonar sus hogares bajo amenaza de muerte. Pero el exilio era para los afortunados. Para aquellos considerados más peligrosos, los que sabían demasiado o tenían una reputación muy consolidada, el destino era mucho más oscuro.
Eran arrestados en mitad de la noche por la guardia pretoriana, sus pergaminos, sus tablas astronómicas y sus instrumentos eran confiscados y destruidos. Muchos de ellos simplemente desaparecieron en las prisiones del Estado, ejecutados en secreto para evitar que su conocimiento se propagara. Esta cacería era el equivalente antiguo al espionaje moderno y a la persecución de filtraciones de seguridad nacional. El imperio no podía permitirse el lujo de que la información más sensible, la que podía provocar un golpe de Estado, circulara libremente. La habilidad para calcular el futuro del poder era una vulnerabilidad estratégica que debía ser erradicada a cualquier costo. El historiador Tácito nos cuenta cómo, bajo el reinado de varios emperadores, estas purgas se volvían especialmente feroces cada vez que circulaba un rumor o una profecía sobre su muerte. La paranoia se apoderaba del palacio y se desataba una ola de terror contra cualquiera que fuera sospechoso de practicar la matemática prohibida. Era una guerra de información, luchada no con espadas, sino con números y estrellas. Así que, la próxima vez que pienses en las matemáticas como algo abstracto, algo confinado a las aulas y los libros de texto, recuerda esta historia. La lección de la Roma imperial es fría y brutalmente clara: las matemáticas, como cualquier herramienta poderosa, son fundamentalmente neutras. Pueden construir un puente o pueden derribar un imperio. Todo depende de la pregunta que intentes responder. Cuando los números se usan para medir la materia, la distancia o el tiempo, son ciencia. Pero cuando se usan para medir la duración del poder, se convierten en política. Y en la política romana, el poder era absoluto. En Roma, la única persona autorizada para mirar el futuro, para intentar controlarlo, era la misma persona que controlaba férreamente el presente. Cualquier otro que osara mirar, se arriesgaba a no tener un futuro que contar. La historia nos enseña que el control de la información y la predicción siempre ha sido una fuente de poder inmenso. Y esto me lleva a una pregunta para ti. Hoy en día, no usamos tablas astrales, usamos algoritmos, Big Data e inteligencia artificial para predecir tendencias, comportamientos y resultados. ¿Crees que los gobiernos modernos siguen vigilando de cerca a aquellos individuos o empresas que tienen la capacidad de predecir el futuro con datos? ¿Quiénes son los matemáticos de nuestro tiempo? Déjame tu teoría en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Y si te ha gustado este viaje a los secretos del pasado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo archivo oculto de la matemática. Gracias por acompañarme.